Muy buenas noches a todos mis colegas, a todos los que están viendo estas imágenes, este video que vamos a pasar el día de hoy. Lo que vamos a hablar en esta noche es acerca de metodología de la investigación. Permítanme presentarme, mi nombre es Juana Salas Guamaní, cirujana dentista, egresada de la Universidad San Martín de Porres, actualmente estudiante de maestría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordar de todos los puntos necesarios para hacer un proyecto de investigación. Definitivamente todos los que hemos hecho alguna vez un proyecto de investigación nos hemos dado con la grata satisfacción de que hacer este proyecto no era tan difícil como nosotros pensábamos, sino que simplemente teníamos que seguir ciertos pasos ordenados. Y es así que la investigación entonces se convierte en más sencilla cuando la vemos desde el punto de vista de un proceso ordenado y sistemático. Entonces, el primer punto que siempre necesitamos resolver en una investigación es el planteamiento del problema. Sabemos que el planteamiento del problema muchas veces es dificultoso, sobre todo cuando nosotros hemos visto en nuestros alumnos, si somos docentes, que les cuesta un poco pensar o tener o escoger un problema de investigación. Por lo general no saben por dónde empezar porque no tienen un tema. Entonces creo que para nosotros que ya hemos egresado de la facultad, hemos podido hacer un trabajo de investigación, es mucho más sencillo porque vemos en la práctica aquellos problemas que pueden ser discutibles y que pueden llevarnos a una investigación. Entonces, estos problemas pueden salir de muchas maneras. Primero, lo podemos ver en nuestra experiencia clínica, ¿no es cierto?, con nuestros pacientes. Cómo es que un material de repente no funciona bien, o comparándolo con otro, o si queremos hacer estudios epidemiológicos que nos van a permitir levantar información importante para la población que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, de esa manera pueden salir ciertos problemas que nosotros quisiéramos investigar. Pero también, por ejemplo, al nosotros revisar la literatura, podemos encontrar controversias que nos van a llevar a hacernos preguntas. Y por eso el punto que sigue es la formulación del problema. Esa formulación por lo general se expresa en una pregunta. Después de haber hecho y leído acerca del tema, después de haber investigado y empapado nosotros lo que tenemos de marco teórico anterior y haber leído, nosotros nos formulamos una pregunta de investigación. Ahora, en redacción, la descripción de la realidad problemática puede tener de 8 a 9 párrafos que consisten en, primero, describir acerca de las variables de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Y darme un panorama general acerca de cuál es el problema. Es decir, terminando de leer yo la descripción de la realidad problemática, yo tengo que estar convencida que de lo que voy a investigar es realmente un problema, que es necesario dar una respuesta a esa pregunta. Si la descripción de la realidad problemática no me causa a mí el interés para poder responder a la pregunta que viene, entonces no está cumpliendo su función. Es necesario que esta descripción de la realidad problemática nos permita darnos una idea general. Yo puedo poner en la descripción entonces datos estadísticos, por ejemplo, datos que me sirvan para poder mostrar al lector que este problema realmente es importante. Datos estadísticos, puedo también poner algunas investigaciones más importantes y relevantes de autores que hayan dicho alguna teoría y sin embargo investigaciones que vayan en contra de esa teoría. O de repente estudios, referencias a estudios que me hayan dado una información diferente a la que sabemos en general. Entonces, de esta manera yo hago que la descripción de la realidad problemática le pueda dar al lector una idea general del tema, ¿okay?, describiéndome cuáles son las controversias, porque es importante y necesario investigar, mostrándome datos estadísticos y luego pasando a la formulación del problema que se expresa en una pregunta. Esta formulación del problema y esta pregunta tiene que estar totalmente relacionada con los objetivos de la investigación que yo me voy a plantear. Si yo me planteo una formulación del problema, por ejemplo,
entre el material A y material B, ¿cuál será más efectivo? Mi objetivo de la investigación se enfocará en determinar la efectividad de A sobre B o de B sobre A. Entonces todo tiene que estar en relación. Luego de la formulación del problema vienen los puntos que le estoy diciendo, que es objetivos de la investigación. Ahora tenemos objetivos que son objetivos generales y tenemos objetivos que son objetivos específicos. El objetivo general es el que me responde la pregunta de investigación exactamente. Y los objetivos específicos son aquellas acciones que me van a ayudar a responder el objetivo general. Entonces, el objetivo de la investigación, el objetivo general, debe estar totalmente relacionado con la formulación del problema. Todos esos objetivos deben expresarse en acciones, ¿okay? Y en verbos que se escriben en infinitivo. Luego de los objetivos de la investigación, yo tengo el punto de justificación de la investigación. Esta justificación puede ser de tres tipos. Muchos autores tienen otras clasificaciones, pero podemos resumirla en la justificación, por ejemplo, social, cuando yo al hacer la investigación estoy dando un aporte hacia la población. Puedo también presentar una justificación de tipo metodológica, cuando la justificación me ayuda a mejorar procesos y técnicas, por ejemplo, que yo realizo en el consultorio, o también tengo una justificación de tipo teórica, cuando yo estoy de repente a favor de un concepto que ya está establecido o en contra de un concepto que se ha creído normalmente. Entonces, tres tipos de justificaciones: social, teórica y metodológica. Ahora, existen estudios que pueden tener las tres tipos de justificaciones o estudios que tengan dos o una de ellas. Luego de la justificación de la investigación, yo tengo un punto que se denomina limitaciones del estudio. En este punto es importante que yo me pueda plantear y pueda de alguna manera adelantarme al proceso de recolección de datos para que yo pueda saber cuáles van a ser mis limitaciones potenciales. Probablemente muchas de esas limitaciones se puedan superar en el camino, pero existen limitaciones que definitivamente no vamos a poder superar. Estas limitaciones son claves cuando yo tenga que hacer mi párrafo final, ¿no? mi sector final de discusión. ¿Por qué? Porque esas limitaciones son las que me van a permitir de alguna manera explicar el porqué de mis resultados o explicar el porqué la diferencia entre mis resultados y los resultados de otro autor. Muchas veces las limitaciones de equipo, las limitaciones tecnológicas son las que no nos permiten hacer trabajos de investigación, pero siempre es importante citarlas, ¿no? ¿Qué limitaciones tengo? Por otro lado, tengo el punto de viabilidad del estudio. Y en esa viabilidad tengo que yo contar con todos los aspectos positivos que tengo para poder hacer un trabajo de investigación. Entonces, sabemos que este es el punto en el cual nosotros muchas veces tratamos de, por así decirlo, no ponemos todos los puntos viables ni todas las limitaciones. ¿Por qué? Porque a veces los que hemos tenido experiencia en investigación sabemos que no queremos de alguna manera poner aquellos puntos que nos están atrasando el estudio. Entonces, es necesario ser los más sinceros posibles en estos dos puntos. ¿Qué limitaciones tengo en mi estudio y qué tan viable es mi estudio? Si no es viable, si al realizar yo mi proyecto, en el transcurso me doy cuenta de que no es viable, porque no tengo los equipos, porque no cuento con la población necesaria, porque tengo que hacer un estudio, de repente levantar información en un estudio donde me tengo que involucrar con la población y yo no dispongo de ese tiempo, entonces tengo que ir salvando todas esas limitaciones. Pero si tengo la viabilidad de hacer el estudio, porque voy a tener, y es posible y probable tener la autorización del centro, porque estoy trabajando de repente con dientes que no es necesario, con piezas dentarias extraídas, y no es necesario tener de alguna manera autorización de otras personas para poder estudiarlas, o de repente trabajo con poblaciones que son accesibles a mí, entonces puedo poner esa viabilidad. Pero es importante ser totalmente sinceros en estos puntos para que luego podamos hacer de la mejor manera posible la recolección de datos. Después del planteamiento del problema, entonces tengo el marco teórico. En ese marco teórico, en un primer punto, yo voy a poner
los antecedentes de la investigación. Entonces, es importante también que esos antecedentes de la investigación sean antecedentes de los 5 años más cercanos a los que estoy. ¿Por qué? Porque son antecedentes que me van son trabajos de investigación que me van a dar la idea de en qué estado está este tema. O sea, cuánto se ha estudiado de este tema y qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo voy a aportar a todos esos conceptos. Entonces, por ejemplo, puedo citar al autor A, ¿no es cierto? Y dando y explicando acerca de lo que ha hecho en su investigación y qué resultados obtuvo. Entonces, hago un pequeño resumen de esa investigación y los voy citando. Entonces, la cantidad de antecedentes, mientras más antecedentes tenga mi investigación, más rica va a ser mi discusión. Ahora, tienen que ser antecedentes. Por lo general, a veces existen 2 puntos dependiendo de dónde vayamos a presentar un proyecto: antecedentes generales y antecedentes específicos. Entonces, la regla, por así decirlo, es que los antecedentes generales me cubran por lo menos una de las variables de investigación y los antecedentes específicos me cubran las 2 variables. Es decir, que un antecedente específico es lo que va a estar más cercano a cómo va a ser mi investigación. Debe tener seguramente algunas diferencias, pero deben ser antecedentes o investigaciones que se parezcan mucho a mi trabajo de investigación. Ahora, mi trabajo de investigación siempre va a dar un resultado probablemente diferente, porque la población es diferente, porque se midieron diferentes las variables y por otras variables también que vamos a tener en el estudio. Entonces, estos antecedentes son importantes, tomarnos el tiempo de buscarlos, ¿no?, para saber luego y para poder tener un marco teórico para hacer mi discusión. Luego de los antecedentes vienen las bases teóricas. En las bases teóricas yo voy a tener un conjunto de conceptos que me van a describir cada variable. Si yo tengo 2 variables de investigación, me va a describir los conceptos, definición, etiopatogenia, clasificación, tipos. En una variable también me puede describir, por ejemplo, el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas. Puedo poner el tratamiento de esa variable, si es una enfermedad, y toda la base teórica debidamente referenciada. Entonces, para estas bases teóricas nosotros podemos usar los libros, podemos utilizar artículos de revisión o podemos usar también la parte introductoria de los antecedentes de los artículos científicos originales. ¿Okay? También en los metaanálisis o en las revisiones sistemáticas tenemos marco teórico importante para nosotros poder utilizarla en las bases teóricas. Entonces, es necesario que estas bases teóricas también sean ordenadas, ¿no es cierto? Que me permita a mí como lector empezar de lo más pequeño, ¿no?, y mientras voy leyendo ir enterándome y ir aumentando la complejidad del tema. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo que hablar de enfermedades cardiovasculares, yo necesito saber primero cómo es el funcionamiento normal del sistema cardiovascular para poder entender las enfermedades. Mientras más sencillo sea el lenguaje que se use en las bases teóricas, mejor va a ser el entendimiento de las mismas. No necesitamos poner palabras muy complejas, necesitamos que el lector se entere del tema para que nosotros podamos explicar de una manera adecuada nuestra investigación. Luego de bases teóricas tenemos las definiciones conceptuales. Las definiciones conceptuales me van a ayudar a aclarar cuál es el significado que yo voy a utilizar para una palabra que está en mi investigación. A veces tenemos palabras en las cuales tienen más de un significado, ¿no? Una palabra polisémica. Entonces, dependiendo de cuál es el significado que yo voy a utilizar para esa palabra, yo debo poner en mi definición conceptual. Entonces, para eso, por ejemplo, podemos ayudarnos del diccionario de la Real Academia Española, que lo podemos acceder de forma virtual. Entonces, de alguna manera, aclarar que ese término que estoy utilizando se refiere y tiene un significado específico, sobre todo cuando son palabras que tienen varios significados. Entonces, para mí, para esa palabra yo voy a utilizar ese significado, no otro. No, de repente puede tener 5 significados, pero para mí, en mi investigación, esa palabra va a significar el concepto que yo pongo en definiciones conceptuales. Luego de las definiciones conceptuales
tengo la formulación de hipótesis. Puedo tener una hipótesis de investigación y una hipótesis nula. ¿Okay? Y esa formulación de hipótesis está relacionada también con la formulación del problema y con el objetivo general de la investigación. En el ejemplo que poníamos, si yo, por ejemplo, formulo un problema y me pregunto si el material A es mejor que el material B o es más efectivo que el material B, mi objetivo será determinar la efectividad del material A sobre el material B. Y en la formulación de hipótesis yo apuesto por uno de ellos y digo, el material A es mejor o es más efectivo que el material B. Entonces, tanto la formulación del problema, el objetivo general de la investigación y la hipótesis de la investigación deben tener exactamente las mismas palabras, solo que una se expresa en pregunta, otra se expresa en acción y la otra se expresa en una afirmación. Obviamente esa afirmación tiene que estar respaldada por las bases teóricas y los antecedentes que yo he leído. Como tercer punto tenemos la parte de metodología propiamente dicha, ¿no es cierto? El primer punto es el punto de diseño de investigación. Para yo definir qué diseño voy a elegir para mi investigación, tengo varias clasificaciones. Existe una clasificación según la manipulación de la variable. Si yo manipulo la variable de investigación, estoy enfrente de un trabajo experimental. Y si no manipulo la variable de investigación, estoy enfrente de un estudio no experimental u observacional. Entonces, dependiendo de si yo trabajo y manipulo la variable, tengo esa clasificación. Si yo voy a recolectar los datos a partir del inicio de la investigación, tengo un diseño de tipo prospectivo. Si tengo una investigación en la cual yo recolecto mis datos antes del inicio del estudio, o mejor dicho, los datos están recolectados antes del inicio del estudio, yo tengo un estudio de tipo retrospectivo. Por otro lado, si yo tengo un estudio en el cual mido en un solo corte y hago mi investigación en un solo corte, tengo un diseño de tipo transversal. Pero si yo hago las mediciones en mi trabajo de investigación y recolecto mis datos en un momento, luego pasa un tiempo, vuelvo a recolectar mis datos, vuelvo a recolectar después de otro tiempo, tengo un estudio de tipo longitudinal porque le estoy siguiendo en el tiempo. ¿Okay? Si regresamos a la clasificación de experimental y no experimental, dentro de los estudios no experimentales u observacionales están los estudios de casos y control, los estudios de cortes y los estudios descriptivos y correlacionales. Los estudios descriptivos o correlacionales se caracterizan porque estos tipos de estudio es como si yo tomara una fotografía de lo que está pasando en ese momento, con la población o con los especímenes que estoy utilizando o con los animales que estoy experimentando. ¿Okay? Eso es un estudio de tipo descriptivo. Un estudio de tipo de casos y controles es cuando yo voy de los efectos a la causa. Entonces, si yo, por ejemplo, veo una población que ha sido afectada por una enfermedad y otra que no ha sido afectada por esa enfermedad, yo retrocedo en la historia y busco cuál es la causa. En la población A, yo voy a buscar cuántos de ellos han estado expuestos a la causa A y cuántos han estado expuestos a la causa B. Y en la otra población que no tiene la enfermedad, también voy a buscar lo mismo. Cuántos han estado expuestos a la causa A y cuántos han estado expuestos a la causa B. De esa manera yo puedo determinar y puedo suponer que los habitantes o la población que está expuesto a la causa A produjo la enfermedad que estoy estudiando. Es un estudio de casos y control. Un estudio de cohortes es al revés. Ya yo no voy del efecto a la causa, sino voy de la causa al efecto. Por lo cual, a dos poblaciones, a una la voy a exponer a la causa y a la otra no. Y la voy a estudiar y la voy a ver en el tiempo, ¿no? Por lo general los estudios de corte son estudios longitudinales, porque voy viendo paulatinamente, mientras va pasando el tiempo, si el efecto se da en una o no. El siguiente punto habla de la población y de la muestra, dentro de lo que es la metodología de investigación. Entonces, la población y la muestra es
importante que nosotros sepamos que la muestra que nosotros vamos a tener en nuestro trabajo de investigación es una muestra representativa de la población. No puede ser una muestra que no me represente a la población. Por eso existen algunos métodos, como por ejemplo el escoger la muestra al azar, ¿no?, en los cuales todo participante tiene la oportunidad de poder ingresar a la población, de poder ingresar a la muestra, perdón. Cada persona que pertenece a la población debe tener la misma oportunidad de pertenecer a la muestra que me va a permitir hacer mi trabajo de investigación. Entonces, la población obviamente se refiere a la cantidad de personas que está en el lugar y la muestra a esa pequeña porción representativa de la población. Existen técnicas de muestreo, ya sea probabilístico y no probabilístico, las cuales me van a permitir tener esa muestra representativa. El fin de todo este tipo de muestreo es que yo tenga una muestra representativa de la población. Después de ese punto sigue el punto de operacionalización de variables, y este punto es importante porque yo voy a pasar de tener una variable teórica a tener una variable más concreta y objetiva. Puedo tener una variable de tipo independiente, una variable dependiente y puedo tener covariables. La variable independiente por lo general se relaciona con la causa y la variable dependiente con el efecto. No siempre ni en todos los estudios vamos a tener ese tipo de variables, pero sin embargo la variable independiente va a tener primero una definición conceptual y luego una definición operacional. La definición conceptual es lo que los libros o los artículos de revisión me dicen que es esa variable, y la descripción operacional es lo que para mí en mi investigación significa. ¿Okay? Por ejemplo, en un caso más sencillo de caries dental, ¿no? Para mí la caries dental es una enfermedad infecciosa producida por tales bacterias que tiene ciertas características. Sin embargo, en mi definición operacional, para mí la caries dental es aquella cavidad que está en un diente, ¿no?, y que ha sido hecha, por así decirlo, por microorganismos que han hecho una cavidad por la alimentación de los sustratos, ¿no es cierto?, y la eliminación de ácidos. Entonces, para mí, en definición operacional, es la cavidad, no es la enfermedad infecciosa. Entonces, existe una definición conceptual y una definición operacional. Luego esa variable también va a tener dimensiones. Por ejemplo, si yo la voy a evaluar tanto en una dimensión radiológica, la voy a evaluar en una dimensión clínica, va a tener diferentes dimensiones. Las variables también pueden tener una escala que puede ser de tipo nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Una variable nominal o que está dividida en la escala nominal es cuando solamente tiene divisiones que van a nombrar a los valores. Por ejemplo, tenemos los colores, ¿no?, azul, rojo, verde. Es una escala nominal en la que el azul no quiere decir que sea mayor que el verde ni el verde mayor que el rojo. Solamente estoy nombrando los valores que puede tener esa variable. Una escala de tipo ordinal se refiere a cuando esta variable puede tomar valores que van a estar de bueno a malo, por ejemplo, en un índice de O'Leary o en un índice de higiene oral. Existe un valor que puede ser bueno, un valor que puede ser regular y un valor que puede ser malo. Entonces, en esta escala yo sé que el que tenga el valor de bueno es mejor que el malo. Entonces existe un orden, ¿okay?, a diferencia del nominal, donde no existen órdenes ni jerarquías. La variable de tipo razón es aquella donde el 0 va a ser absoluto. Quiere decir que cuando mi valor de esta variable sea 0, no existe la variable, a comparación de la escala de intervalo en el cual el 0 va a ser relativo. El 0 no me significa ausencia de variable, sino me significa un valor. Por ejemplo, la temperatura. El 0 grados centígrados, por ejemplo, en temperatura, no significa que no haya temperatura, significa que es un valor.
¿no es cierto? En cambio, en la escala de razón, el 0 me significa que no existe la variable. Por ejemplo, en la variable edad. Edad 0 significa que no existe la variable. ¿Okay? Listo. Esto con respecto a operacionalización de variables, lo mismo se va a hacer con la variable independiente, lo mismo con la dependiente y lo mismo con las covariables. Dentro de las técnicas de recolecciones de datos, yo voy a tener pasos previos a la investigación y pasos que se van a realizar en la recolección propiamente dicha. Pasos previos a la investigación, por ejemplo, existe lo que es la calibración. En la calibración, ya sea intraoperador o interoperador, yo voy a permitirme estar mejor preparada o mejor preparado para poder evaluar a mis pacientes si en caso trabajara con personas. O de repente yo tengo que calibrarme para poder medir bien en especímenes que voy a tener. Entonces, esta calibración debe ser, como decía, de forma intraoperador e interoperador. Interoperador es cuando yo tengo una persona como un gol estándar, el cual ya tiene experiencia y está calibrada anteriormente para medir los valores que yo necesito en mi investigación, y por eso yo voy a calibrarme con esa persona. O sea, tengo que llegar yo a ver lo mismo que la otra persona ve, que es mi gol estándar. Entonces, yo tengo que hacer evaluaciones paralelas, por ejemplo, en un mismo paciente, quien es mi gol estándar va a medir y yo también voy a medir la misma variable. Entonces, esto me va a permitir que yo tenga las mismas medidas. Esa es una calibración interoperador. Una calibración intraoperador es cuando me calibro conmigo misma. Yo voy a evaluar a un paciente un día y al mismo paciente lo voy a evaluar al siguiente. Se supone que mis mediciones deben ser parecidas. Entonces, cuando yo compare mis mediciones, me voy a dar cuenta si estoy realmente calibrada de manera intraoperador o no. Ahora, existen algunos coeficientes estadísticos que me van a ayudar a determinar si es que mi calibración está bien o no. Si tengo variables de tipo cualitativas, voy a tener el coeficiente de capa para poder determinar que realmente yo esté calibrada. Si tengo variables de tipo cuantitativas, tengo el coeficiente de correlación interclase, que me va a permitir también determinar si estoy calibrada en la medición de mis variables. Luego de la calibración viene la técnica de recolección de datos propiamente dicha. En esta técnica yo tengo que definir qué proceso voy a realizar, si voy a hacer encuestas, si voy a hacer evaluaciones clínicas, si voy a hacer cuestionarios. ¿Okay? Entonces, o de repente voy a utilizar equipos que me van a ayudar a poder hacer esta recolección de datos. Luego tenemos la técnica para el procesamiento de la información. Esta técnica para el procesamiento de la información debe involucrarme en las pruebas estadísticas que yo voy a utilizar. Estas pruebas estadísticas tienen que estar debidamente clasificadas y tienen que estar de acuerdo con el tipo de variable que yo voy a trabajar. Si voy a trabajar con una variable de tipo cuantitativa, existen pruebas estadísticas para variables cuantitativas como el TD-SUDEM, por ejemplo. Si yo voy a estudiar variables de tipo cualitativas, tengo también pruebas estadísticas que me van a ayudar como el chi-cuadrado. Si yo voy a hacer un análisis estadístico más complejo, donde me van a involucrar más de 2 o 3 variables, tengo por ejemplo la prueba estadística ANOVA. Existen también diferentes pruebas estadísticas para los tipos de diseño que existen. ¿Okay? Luego tenemos el punto de aspectos éticos. Este punto es importante porque en los aspectos éticos yo voy a considerar el consentimiento informado para los pacientes, o si son menores de edad, para los padres de familia. Y si en caso los menores de edad tengan más de 12 años, entre 12 y 18 años, yo puedo contar con un asentimiento informado, en el cual el niño también acepta participar de la investigación. Este consentimiento informado debe tener ciertas partes importantes. Primero, debe tener el objetivo de la investigación. Debe estar escrito en el consentimiento informado cuál es el objetivo. Luego, explicar brevemente en qué consiste la investigación. Luego de eso,
tiene que permitirle al que firma el consentimiento informado enterarse de que no está obligado a seguir con el proceso de investigación si él desea retirarse, que no va a tener ningún daño hacia su persona ni ninguna discriminación si es que él decide retirarse. ¿Cuáles son los beneficios que él va a recibir por ese trabajo de investigación? Y por último, debe estar puesta también un espacio para la firma y sus datos personales. Obviamente, los datos del investigador deben estar expuestos también en el consentimiento informado para que ellos los puedan tener. Entonces, es importante que ellos puedan leer todo el consentimiento informado y puedan enterarse de lo que consiste la investigación para cumplir con estos aspectos éticos en la investigación. Luego también un proyecto de investigación puede contener la parte de resumen y cronograma. Recursos y cronograma. En recursos yo tengo que especificar aquellas cosas con las que cuento o aquellas cosas con las que debo prever para hacer mi trabajo de investigación. Entonces, recursos, puedo tener recursos humanos, puedo tener recursos materiales, recursos logísticos. Tengo que poner también, es importante que podamos poner los costos que voy a tener en estos recursos para que pueda yo de repente pedir un financiamiento de la entidad donde trabajo o algunas de las entidades que me permiten hacer investigaciones. También es importante que yo pueda tener un cronograma en mi investigación para cada parte yo ir haciéndola en un tiempo adecuado y no pueda retrasarme con la misma. Este cronograma obviamente va a ser flexible a los cambios y a lo que pueda traer en el camino la investigación. Luego que yo he hecho mi investigación, se van a anular algunas partes de las que yo he descrito en mi proyecto. Por ejemplo, la parte de planteamiento del problema se va a convertir junto con el marco teórico en la introducción. Luego la metodología va a seguir siendo un capítulo y luego voy a tener mi apartado de resultados. Estos resultados van a dar a conocer qué es lo que yo he encontrado en mi investigación luego de trabajar todo el proceso de recolección de datos. Es importante que yo pueda escribir los resultados de manera no solamente en tablas ni en gráficos, sino pueda redactar todos los resultados en párrafos. Luego de los resultados, que los puedo expresar en tablas y en gráficos y de forma redactada, tengo la parte de discusión. Esta parte de discusión debe contener una primera parte en la cual yo explique qué es lo que he hecho en mi investigación, cuál ha sido el objetivo de mi investigación y luego ir comparando mis resultados con los de otros autores. Entonces, en cada párrafo yo tengo que explicar lo que yo encontré, lo que ha encontrado el otro autor y a qué se puede deber esas diferencias que yo encuentro. Entonces, esta discusión, personalmente, para mí es la parte más importante de una investigación porque estoy comparando lo que yo encontré con otros autores. Y obviamente también existe un análisis en el cual me describe cuáles son las posibles causas y posibles explicaciones para que hayan habido esas diferencias. Obviamente existen algunos autores con los que voy a coincidir, que van a respaldar mis resultados de la investigación. Luego de las discusiones tengo las conclusiones. Después de haber hecho mi trabajo de investigación, haber tenido los resultados, haberlos comparado con otros autores, yo concluyo con cierta información. Estas conclusiones tienen que estar relacionadas con los objetivos específicos o con los objetivos generales que yo he tenido en mi investigación. La cantidad de objetivos que yo me he planteado debe ser la misma de la cantidad de conclusiones que yo voy a tener en mi investigación. Entonces, luego de las conclusiones viene la parte de referencias bibliográficas, que la mayoría de trabajos de investigación que se trabajan en salud son con un sistema Vancouver. Normas de Vancouver lo podemos encontrar en internet, está libre para que lo puedan ver cómo es que se cita un libro, cómo es que se cita un artículo de revisión, cómo se cita un artículo original y otras fuentes también de información que puedo utilizar. Entonces, es importante que cada
párrafo que esté puesto en mi investigación, si yo no lo he puesto por mi propio conocimiento, que por lo general pasa, porque todo lo que debemos poner en una investigación debe ser referenciado a otro autor. ¿Okay? Entonces cada párrafo debe tener su referencia y esa referencia va en las fuentes de información o referencias bibliográficas dependiendo de cuál sea el título que lleve según la entidad donde se va a presentar el proyecto. Y esas referencias deben estar escritas según el sistema Vancouver, donde tengo primero los nombres del autor, el título del autor, la revista, el año, el volumen, el número y las páginas del artículo de investigación si yo estoy referenciando un artículo de investigación. En el caso del libro, tengo los autores del libro, el título del libro, la edición, el año y las páginas que yo estoy revisando de ese libro. Entonces, este ha sido un pequeño recordar acerca de cómo es que yo hago un proyecto de investigación, cuáles son las partes y la importancia que tiene cada una de ellas. Muchas gracias por su atención.